natural de la infección por HPV, pero haciendo hincapié en el SIL de bajo grado, que es donde hay más conflicto en su abordaje y en su tratamiento o no. Tratar, no tratar, observar, cómo manejar el SIN 1 ha sido tema a lo largo de los años de múltiples congresos. A partir de la Convención de Bethesda, la displasia leve, el SIN 1 y las alteraciones celulares provocadas por el HPV constituyen una misma categoría, que es el SIL de bajo grado o low SIL. ¿Por qué? Porque tienen igual potencial biológico de progresión a SIL de alto grado, que es de aproximadamente un 15%. Esta es la clasificación de Bethesda, donde está señalizado lo que les acabo de decir. El conocimiento de la historia natural de la infección por HPV ha influido no solo en el concepto, sino también en la terminología de las alteraciones premalignas cervicales. Históricamente nosotros pensábamos que un SIN 1 iba a evolucionar a un SIN 2 y a un SIN 3 si no mediaba antes un tratamiento. Hoy sabemos que esto no es así y que el SIN 1, el SIL de bajo grado, no constituye una patología evolutiva, sino que abarca dos entidades diferentes. El SIL de bajo grado, low SIL, es una patología viral, generalmente autolimitada. El SIL de alto grado, en cambio, corresponde a verdaderos cambios premalignos. ¿Cuál es el riesgo de las mujeres con para carcinoma de cuello con SIL de bajo grado? En realidad es un grupo heterogéneo, un subgrupo, un grupo mayoritario que va a sufrir un tratamiento innecesario y un pequeño grupo que va a sufrir infraprevención, porque en ese grupo la lesión progresará. El conocimiento de la historia natural de la enfermedad nos va a permitir actuar solamente cuando sea necesario, sabiendo que el 80-90% de los SIL de bajo grado se resuelven espontáneamente y entre aproximadamente un 10 o un 20% progresan o persisten. Una mujer con inmunidad normal suele suprimir la infección por SIL de bajo, suprimir la infección por HPV y el SIL de bajo grado. En el caso del SIN 1, son lesiones con bajo potencial de malignidad. Tienen igual riesgo que la sola infección por HPV y también ambas pueden regresar por la activación del sistema inmunológico del huésped. Por lo tanto, para el SIN 1, el SIL de bajo grado, se trata de adoptar una conducta expectante. ¿Por qué? Por las secuelas del tratamiento y por la altísima tasa de regresión entre los 2 y los 4 años sin tratamiento. Luego de los 4 años se ha visto que el porcentaje de regresión declina. Hoy por hoy hay un gran número de mujeres jóvenes con SIL de bajo grado. Estas sufren un tratamiento, ya que la mayoría de las infecciones que ellas padecen son transitorias. La citología, la colposcopía y eventualmente las biopsias nos siguen proporcionando un seguimiento seguro que está focalizado en la historia natural. La infección por HPV sabemos que es un prerequisito para el cáncer de cuello uterino. Aquí intervienen los cofactores, pero más que nada la inmunidad de la paciente. Para el cáncer de cuello uterino tenemos que es la causalidad, el HPV, mejor establecida que para ningún otro tipo de cáncer. El HPV para un cáncer de cuello uterino tiene un riesgo relativo de 300 al 400. Figúrense la comparación que hay con el cáncer de pulmón y de hígado. Figúrense la diferencia. Al inicio de la vida sexual, 50-70% de las parejas va a tener contacto con el HPV. A lo largo de la vida, más del 80% va a tener contacto con el virus. Pero ¿qué ocurre? A los 3 años del contacto viral, ya sea haya o no haya lesión, el sistema inmunológico del paciente habitualmente produce en un 90% de los casos el clearance de la infección y a veces de la lesión. 10% de las lesiones de bajo grado persisten y estas van a seguir a un SIL de alto grado y posiblemente a un carcinoma invasor. ¿En qué factores intervienen en la persistencia? Bueno, los ya conocidos cofactores
de los cuales si quieren después podemos hablar de cada uno de ellos y por qué, pero fundamentalmente es el estatus inmunológico del huésped el que determina la persistencia y la progresión a un SIL de alto grado hacia o no un carcinoma invasor. Cuando Harrelson descubrió la implicancia del HPV como agente etiológico del cáncer de cuello uterino, nosotros la teníamos más que clara. Aquellas pacientes que tenían HPV iban a hacer un cáncer de cuello uterino y las que no la tenían no lo iban a hacer. Esto no es del todo así. Ser HPV mujer o ser paciente HPV positiva no implica patología, no es un marcador diagnóstico el HPV y tampoco es un marcador pronóstico, es decir, si una paciente tiene un HPV de alto riesgo, no por eso va a desarrollar patología, o si una paciente tiene un HPV de bajo riesgo, no va a desarrollarla. Simplemente ser HPV positiva es pertenecer a un grupo de riesgo para desarrollar o no una patología. El HPV a la célula la torna susceptible a cambios neoplásicos. Hoy por hoy son las técnicas moleculares las que nos van a decir en definitiva cuáles son las mujeres que tienen o no riesgo de hacerlas o que desarrollarlas. Nos vamos para un poquito la parte inmunológica. Un contacto viral puede ser no infectivo o infectivo. ¿A qué nos referimos con el contacto no infectivo? Aquella mujer que tiene un contacto sexual y tiene un contacto con el HPV. Ese contacto es transitorio, inmediatamente ese virus va a desaparecer, ahí actúa la inmunidad inespecífica, no mediada por anticuerpos, es inmediata, no tiene memoria y no va a pasarle absolutamente nada. Si nosotros a esa mujer le hiciéramos en ese momento una técnica de biología molecular, tendríamos delante nuestro una mujer con un HPV positivo de X o cual número, no importa cuál. También ocurre en el contacto infectivo que el virus penetra dentro de la célula. El contacto puede ser entonces transitorio si es que la inmunidad celular, que es la que empieza a actuar en este momento, tiene una buena respuesta, porque la inmunidad celular se va a encargar de hacer desaparecer ese virus y que no haya afectación celular. Por eso digo que el contacto es transitorio. Como dije recién, la que juega el rol acá es la inmunidad celular, que sí es específica, al contrario de la anterior. ¿Qué pasa cuando falla la inmunidad celular? Y bueno, tenemos la transformación maligna. Reviendo esto rápidamente. Inmunidad inespecífica o innata, inmediata. No está mediada por otra cosa más que los macrófagos o fagocitos. Es la que determina que haya un contacto con el HPV, que a veces se deposita en el moco cervical y nada más, pero los macrófagos fagocitan el HPV, entra a jugar el NK, el complemento, y no pasa absolutamente nada. En el caso de la inmunidad adquirida, tenemos dos tipos: la inmunidad celular, la inmunidad humoral a través de anticuerpos. La celular es aquella que puede realmente hacer regresar un SIN. Y la inmunidad humoral o anticuerpos se refiere a los anticuerpos específicos adquiridos a través de la vacuna y que son los que realmente defienden de la infección. Tenemos, en este caso, tres tipos de mujeres, tres tipos de escenarios. Una mujer inmunocompetente, una mujer inmunoincompetente y una mujer vacunada. Ojo que acá cuando me refiero a una mujer incompetente no me refiero a una trasplantada renal o a una mujer con síndrome de inmunodeficiencia. Me refiero a una mujer en la que la inmunidad, alguna de ellas, específica o inespecífica, está fallando. Estas mujeres, tres tipos de mujeres, se ponen en contacto con el virus. La infección por HPV no es un proceso estático, sino que es un proceso dinámico que redunda en una interacción continua del HPV con el sistema inmunológico del huésped. Por lo tanto,
Cada una de estas mujeres, todas pueden tener HPV, pero los escenarios son totalmente diferentes y también su evolución clínica. Por eso basarnos en una prueba de biología molecular no sirve. Nos tenemos que bajar en la clínica, en el seguimiento, en el control de esa paciente y ver qué es lo que le está ocurriendo. Vemos el caso de esta mujer inmunocompetente que tiene contacto con el HPV. Este contacto es superficial, el HPV se depositó en el moco celular, pero si nosotros le hiciéramos una prueba, tendríamos una prueba positiva. Pero ¿qué ocurre luego? El HPV es arrastrado mecánicamente, se elimina, no pasa nada, el epitelio está íntegro y esta mujer no va a tener ninguna consecuencia. Si le hacemos una prueba, nos va a dar positiva, pero el resultado va a ser no va a significar nada que tenga una prueba de biología molecular positiva. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esta mujer inmunocompetente tiene contacto con el HPV. Este contacto superficial es el que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Pero en este caso ya llegamos al epitelio, con las microabrasiones que siempre hemos sentido nombrar, y hoy por hoy se postula que hay ciertos tipos de HPV que producen ellos mismos las microabrasiones en el epitelio, penetran en la capa basal, capa con alto recambio y divisiones celulares. Esta paciente ya nos preocupa un poquito más porque implica un mayor riesgo. Sigue actuando la inmunidad inespecífica. Dijimos que esta mujer era inmunocompetente. Sigue actuando la inmunidad inespecífica, los macrófagos, los fagocitos, las citoquinas de complemento, desaparece el virus, no hay infección, no le va a pasar absolutamente nada. Acá tenemos otro caso. Esta mujer es inmunocompetente también, pero le falló la inmunidad inespecífica, que es la que mencioné en las dos diapositivas previas. ¿Cuál es la inmunidad que empieza a entrar en acción en este momento? La inmunidad celular. ¿Por qué? Porque el HPV penetra dentro de la célula. Y el HPV lo que desea es reproducirse. Ahora, 8.000 pares de bases es una alteración genómica importante y las células detectan ese error en la división celular. Las células defensoras, las células protectoras del ciclo celular, que van a emitir que van a fabricar, no emitir, las proteínas de defensa que ya todos conocemos, P53 y RB. Cuando la célula no pasa el control de calidad, la inmunidad celular tiene como objetivo destruir a esa célula e impedir que prosiga su crecimiento y se reproduzca. Entonces, las proteínas de defensa, P53 y RB, la conducen a un proceso de muerte celular denominado apoptosis, y por eso la infección es transitoria y sin alteración celular cuando esto funciona bien. Acá estamos en el mismo caso. ¿Qué le pasa al virus? ¿Qué le pasa al virus con esta situación que les comenté anteriormente? Bueno, la inmunidad celular es la que va a actuar, el HPV está intercelular, la inmunidad celular detecta el error, las proteínas P53 y RB conducen a las células a la apoptosis. Al virus no le interesa que ocurra todo esto. ¿Y qué es lo que hace? El virus del HPV no es un virus oncogénico, aunque siempre lo llamemos así. El virus del HPV es un virus que produce proteínas oncogénicas que son las E6 y E7. Estas proteínas van a bloquear a las proteínas de defensa P53 y RB. El error no se va a reparar, va a fallar el control de calidad y va a fallar la inmunidad celular. No se va a la apoptosis, se llega a la alteración celular, y esta es la alteración que va a ver el patólogo en el microscopio. ¿Hasta ahí, más o menos? Hay todavía un poquito más con la mujer inmunoincompetente. Le falló la inmunidad inespecífica, le falló la inmunidad celular, hubo una alteración celular. Toda mujer que nos viene a nosotros, a lo que yo me refería antes como mujeres inmunoincompetentes, una mujer que tiene un sin 1 y la inmunidad no le anda muy bien, no le funciona muy bien, ¿sí?
Entonces, falló la inmunidad celular, se produjo la alteración celular, se produjo esta lesión, pero hay todavía aún una última línea de defensa, que son los antígenos HLA1, que manda un pedido de ayuda a la superficie y presenta fragmentos virales en superficie. Estos fragmentos activan los linfocitos T citotóxicos, que son antígeno dependientes, que a través de un baño de interleuquinas e interferón producen poros en las células y las llevan a la ruptura, a la muerte celular, y este es justamente el mecanismo que hace que un SIN3 pueda pasar a un SIN2, un SIN2, un SIN1 y aún un SIN1 desaparecer. ¿Qué pasa en la mujer vacunada? La mujer vacunada tiene un contacto infectivo, pero ya está vacunada. Y acá entra en juego la inmunidad humoral, que es antígeno dependiente y es específica contra cada tipo viral. Bueno, hay contacto infectivo con el HPV fagocitado por las células epiteliales de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos. Estas células presentan en su superficie distintos fragmentos de cada HPV. No de varios, si bien la infección puede ser a varios HPV, pero cada célula de Langerhans en su superficie va a presentar distintos fragmentos, distintos nucleótidos de 18, otro fragmento de 18, y hay porciones, porque el genoma del HPV es un genoma bastante sencillo, hay fragmentos de HPV que son comunes a varios tipos virales. Esto puede explicar la reacción cruzada. La célula de Langerhans presenta el antígeno de superficie al linfocito T, activa el linfocito T, en el ganglio activa el linfocito B, que madura a célula plasmática y así genera anticuerpos. Los anticuerpos pasan a la circulación y de la circulación van a tapizar todo el epitelio cervical. Por lo tanto, la inmunidad celular es el factor principal para el control de la infección, pero como el virus, ya vimos, puede evadir el sistema inmunológico, la prevención primaria es el mejor método de prevención. Y esto me vas a decir esto por esta secuencia que, bueno, todos debemos conocer. Hay una exposición al virus. Si nosotros actuamos antes de que ocurra la infección al virus, la exposición al virus, si nosotros actuamos antes a través de la vacuna, es decir, ejercemos la prevención primaria, estamos protegiéndonos de la infección. Pero si esto no ocurre así, se va a producir la enfermedad. ¿A qué sigue a esto? La prevención secundaria, que es la detección precoz, de tratar de detectar la enfermedad en estadios iniciales, de forma tal de prevenir la progresión. No vamos a disminuir la incidencia, no vamos a modificar la incidencia, pero sí lo que vamos a hacer es disminuir la mortalidad. Pongámosle que no actuemos aquí, la mujer se nos pase de largo, aparece ya la signo-sintomatología, tenemos todavía un arma, la prevención terciaria. En el caso de la prevención terciaria depende de qué signos y qué síntomas nos encontremos en este lugar para ver si la paciente puede ir a la curación parcial, a la curación total o a la muerte. Entonces, el tamizaje o cribaje o screening es una prueba que detecta a la población con un riesgo potencial de enfermedad. A esto sigue seleccionar por medio de una prueba a la población que es realmente enferma. Esto se denomina triaje o triage. Una vez que seleccionamos a través de una prueba específica cuál es la población realmente enferma, el tratamiento y el seguimiento adecuado será el que tengamos que realizar, de acuerdo con lo que nos encontremos. El tratamiento, bueno, si nos referimos a la lesión, grado histológico, tamaño, localización, compromiso o no del endocérvix. Si nos referimos al paciente, su edad, su deseo de embarazo, su posibilidad de seguimiento. Y si nos referimos al ginecólogo, su experiencia, su disponibilidad de medios y su lugar de trabajo. Muchas veces su lugar de trabajo depende
de ello su disponibilidad de medios. Eso lo sabemos bien acá. Entonces, tratar o no tratar. Volvemos a la diapositiva del principio. En general y como líneas generales, sabiendo que nada es absoluto, todo es relativo. Observar, apuntamos para las pacientes jóvenes con colposcopía adecuada, con concordancia colposcitohistológica, en la cual la lesión es pequeña, la lesión es periférica, el seguimiento es posible, aproximadamente, según cada paciente que tengamos, de 2 años, y siempre el endocervix sano. En este trabajo con SIL de bajo grado, comparando un seguimiento colposcópico y tratamiento exclusivo solamente si había progresión versus un LIP inmediato, el riesgo de progresión a HSIL o mayor fue similar en ambos grupos. Por lo tanto, el seguimiento sigue siendo una razonable estrategia de manejo. Contamos con varios medios, la biopsia dirigida, el seguimiento citocolposcópico de las lesiones de bajo grado, y si nos encontramos con un SIL de alto grado, eventualmente tratarlo. Hoy por hoy el manejo del SIL de bajo grado está focalizado en la observación, es decir, en el manejo conservador. ¿Qué pasa con las adolescentes? Sabemos que el HPV en este grupo etario es altamente prevalente, pero así como es prevalente es transitorio, porque el clearance es muy frecuente. La desaparición de la lesión gracias a su sistema inmune es muy frecuente. Pero tenemos en este grupo etario un comportamiento de riesgo y una vulnerabilidad biológica dada por las características de su zona de transformación. La guía de consenso de la Asociación Americana de Patología Cervical y Colposcopía no recomienda el test de HPV para este grupo etario porque evidentemente a la gran mayoría no va a dar positivo seguro. No recomienda el tratamiento de las lesiones L-SIL, o sea, de bajo grado. Y en algunos casos, en pacientes especiales donde el seguimiento es posible y tienen gran compliance con el seguimiento, el tratamiento del SIN2 podría diferirse. Bueno, la estrategia, para darles una idea, citología positiva para ASCUS o SIL, histología positiva para SIL, un seguimiento citocolposcópico anual o semestral, según la literatura, por mínimamente 2 años. Y esto busca, por lo tanto, minimizar el impacto negativo para la fertilidad futura de estas chicas que cada vez más jóvenes comienzan con este tipo de lesiones. Entonces, en este grupo etario, ¿tratar o no tratar? Y bueno, la propuesta es controlar a las mujeres jóvenes. Hay gran porcentaje de regresión y bajo porcentaje de progresión. Pero tener en cuenta que la adolescente tiene un terreno favorable para la infección. Inician precozmente sus relaciones sexuales, tienen múltiples parejas sexuales, su metaplasia inmadura cervical, que tiene gran actividad mitótica, generalmente fuman y toman anticonceptivos orales desde temprana edad. Por otra parte, sus características psicológicas, que es su sentimiento de invulnerabilidad, la falta de compromiso con el seguimiento, el ocultamiento de la patología a los padres y la migración por estudios, que hace que el requisito indispensable para no tratar, que es el seguimiento, muchas veces no se cumpla y nos obliga a veces, por lo menos en esta zona, a tomar conductas diferentes a las propuestas en esta charla. Se ha visto en varios estudios, yo elegí este, que en seguimiento de las lesiones de SIL de bajo grado de adolescentes, un porcentaje de progresión de aproximadamente el 6%. Por lo tanto, la recomendación para las adolescentes es y sigue siendo el manejo conservador, pero que teniendo en cuenta que el porcentaje de progresión no es nulo, se propone un cuidadoso seguimiento, dada que la posibilidad de progresión está presente. Por ende, bueno, cada mujer va a necesitar un traje a medida. Educar, prevenir, legislar
es la consigna. Por suerte tenemos el calendario escolar de vacunación. Y acá lo que sí quiero aclarar, porque llega la información que se le da a la paciente es de todo tipo. El calendario nacional de vacunación, yo supongo que la mayoría de nosotros lo sabemos, pero no sé si hay alguien que no sea ginecólogo. No quiere decir que solamente las niñas de 11 años deban colocarse la vacuna. Quiere decir que las niñas de 11 años pueden colocarse la vacuna, deben colocarse la vacuna porque es obligatoria, pero gratis. Las demás mujeres no quiere decir que no se la tengan que colocar, se la deben colocar, lo único que la van a tener que pagar. Y bueno, finalizando, hago mías las palabras de Reward. Cuando una mujer se muere de cáncer de cuello uterino, todos los gobiernos del mundo deberían avergonzarse, ya que es una patología que da tiempo, que nos permite actuar, que tenemos elementos para manejarla y que realmente no debiera existir en la actualidad, al menos con la frecuencia como para ser la segunda causa de muerte de mujeres después del cáncer de mama. Muchas gracias.